Ahora llega el momento, queridos amigos, que nosotros conozcamos y vamos a conversar mucho con Edwin al respecto de los temas del tipo de reclamaciones o de tipo de circunstancias que tiene esta póliza de responsabilidad civil. Fíjense ustedes, hay momentos donde el asegurado se entera que ha causado un daño. Porque fíjense, cuando hay la responsabilidad civil, digamos, cuando es inmediata, vamos y chocamos a un carro, pues bueno, obviamente causamos en ese momento, es de nuestro conocimiento inmediato que hemos hecho un daño a un tercero cuando nos vamos encima del auto, cuando le chocamos a una persona, etcétera. Entonces es un conocimiento inmediato. Pero la póliza de responsabilidad civil se maneja en dos bases, básicamente, en dos bases de análisis. En dos bases donde la responsabilidad civil se puede dar. Una es que el asegurado se entere que ha causado una afectación, se entere recién ahora, pero esa afectación ya viene de tiempo pasado, ya se ha venido dando. El tema es que recién me doy cuenta, yo como asegurado, que estoy causando daño a un tercero o a terceros. Y también existe la otra circunstancia de que, lógicamente, el momento que yo causo un daño, entonces puede darse una reclamación. Entonces nosotros en responsabilidad civil tenemos dos bases. Una base que le llamamos de ocurrencia y otra base de reclamación. La base ocurrencia es cuando nosotros estamos hablando de temas de afectaciones que han sucedido en el pasado o han venido sucediendo, pero el momento de darnos cuenta es ahora. A diferencia de base de reclamación, en donde nosotros nos damos cuenta en la vigencia, durante la vigencia, que hemos causado daño, pero esa reclamación puede continuar en el tiempo. Entonces eso es muy importante tomar en consideración y conversar al respecto. Qué importante tener claro, Edwin, esto de la base ocurrencia versus base reclamación, cuando estamos hablando de responsabilidad civil, Edwin. Sí, son dos formas diferentes, ¿no? En las dos tenemos siniestros, pero en una, como tú bien dices, la que es ocurrencia, la una es ocurrencia dentro de la vigencia de los eventos que te das cuenta que han sucedido, y la otra es la base de ocurrencia, que suele también normalmente nombrarse en póliza hasta cuánto tiempo después o cuánto tiempo antes vas a cubrir esa posibilidad de que haya una ocurrencia en un siniestro dentro de una vigencia de una póliza. Es decir, yo suscribo un contrato de una póliza de ocurrencia, de una póliza normal, de ocurrencia sin claim main, y lo que se hace es, bueno, en este año, bueno, choqué a alguien, ok, le pagué, se acabó. En una póliza de responsabilidad civil, en donde se aseguran eventos que no están dentro del conocimiento ni de la aseguradora ni del asegurado, se suele incurrir, lo que se suele colocar en la vigencia de la póliza es una fecha determinada de retroactividad. Exactamente. Si la póliza tiene continuidad de cobertura, es decir, una póliza que viene renovándose 5 años con Edwin Plaza, ¿sí?, sin siniestro, y el año siguiente se va a cambiar a la aseguradora de Santiago Cardoso, ¿sí?, no se puede quedar especialmente si es una póliza de responsabilidad civil profesional, no se puede quedar pasar a la aseguradora nueva sabiendo que puede tener cola de reclamos anteriores. Entonces lo que se suele dar a conocer en este tipo de pólizas es lo que se llama fecha de retroactividad. Entonces lo normal es que se den 2 o 3 años para atrás, ¿sí? Y lo que significa es que si dentro de la vigencia de tu póliza, el asegurado y nadie ha sabido que ha habido una afectación y existe un reclamo, ¿sí?, la compañía va a verificar, a ver, pusimos 2012, el reclamo es 2011, ok, no tenemos cobertura porque está fuera de la fecha de retroactividad. Si el reclamo fuera 2013 y la vigencia de la póliza es 2015 y pusiste 3 años para atrás, pues ese reclamo que fue del 2013 y que te has enterado hoy, en el 2015, que tienes un siniestro,
que hiciste una afectación, pero en ese momento no lo sabías y ahora te cayó la demanda y la querella, pues ahí sí tendrías cobertura. En la modalidad solo ocurrencia pura, básicamente es los siniestros que hayan estado dentro de la vigencia. También pueden estos siniestros arrastrarse en ambas modalidades. En la ocurrencia pura, sin claim made y sin cláusula de retroactividad, se da de que la póliza, por ejemplo, el último día del año, y yo ya no iba a renovar esa póliza por, vamos a suponer, por la pandemia, quiero recortar responsabilidad civil, pero ese último día quemé mi fábrica y tenía materiales azarosos de madera, hubo un incendio fuertísimo y me llevé a la casa de al lado. Entonces, claro, la póliza no se renovó, ¿sí? Yo creo que nadie se va a atrever tampoco a agarrar una póliza ya con ese siniestro en mano, pero la póliza tenía vigencia hasta el día anterior, es decir, el siniestro estaba con cobertura. Te va a tocar atenderlo post vigencia de la póliza hasta que complete la documentación o cuando el siniestro fenezca, que es lo que la ley indica, ¿no? Que el siniestro pasa a prescripción. Lo mismo suele suceder en la modalidad claim made, salvo que en esta modalidad suelen ocurrir, dependiendo de las políticas de supervisión de la aseguradora, alguna aseguradora te dice, mira, y me voy a ir hasta 2 años, o me voy a ir hasta 3 años, o dependiendo lo que la ley indique en algunos países. Muy bien y muy interesante, Edwin, muchas gracias. No, vamos analizando, fíjense amigos, tenemos una diapositiva bastante interesante en este sentido que queríamos presentarles, justamente para conversar de lo que Edwin está tratando este mismo momento, que es esta diapositiva refiere de el plazos o los plazos en responsabilidad civil. Entonces fíjense, tenemos la cola siguiente versus la cola anterior, o cola anterior versus cola siguiente. Entonces, fíjense ustedes, aquí lo que está mencionando Edwin es que aquí en rojo, estas líneas en rojo, lo que está en rojo son las vigencias de una póliza de seguros, ¿sí? Y entonces, esta es la vigencia, y en azul podemos ver nosotros el tiempo para presentar la reclamación, no tomando en cuenta justamente la prescripción. Fíjense ustedes, Edwin decía, se da un siniestro en esta vigencia y puede ser reclamado en el futuro, ¿sí? Lógicamente en los diferentes países hay los tiempos los tiempos para la reclamación, los tiempos de prescripción, etcétera. Pero la idea que queremos mostrarles en esta diapositiva es justamente, tenemos aquí la vigencia que está en rojo, ¿sí? La vigencia que está en rojo, y dentro de la vigencia que esté en rojo dice periodo de presentación de la reclamación es todo lo que está en azul. Entonces esos son los acuerdos que se pueden llegar con la compañía de seguros. Cuando hablamos de base de reclamación estamos hablando en estas circunstancias, ¿sí? Estamos hablando en estas circunstancias cuando estamos con una vigencia aquí establecida, aquí están las diferentes renovaciones de la vigencia, aquí está de 1 de enero a 31 de diciembre, fíjense ustedes, vamos a suponer que estamos 1 de enero a 31 de diciembre de tal año, y así las renovaciones. Entonces, lo que dice el periodo de la base de reclamación es que el daño puede darse en la vigencia, pero puede seguir siendo reclamado en los siguientes años. Fíjense ustedes, o en el tiempo que se defina en el contrato de seguros. Puede ser 6 meses, pueden ser 1 año. Bueno, aquí simplemente con este gráfico lo que queremos solamente evidenciar es justamente el tema de la reclamación, que puede ser en futuro. Ahora, cuando hablamos de periodo de ocurrencia, ¿sí? O base ocurrencia, quiere decir que acá la vigencia está dada, aquí está bien, aquí está la vigencia en azul, ustedes fíjense, aquí está la vigencia en azul, pero en esta vigencia nos damos cuenta o nos reportan que hemos tenido siniestros en el pasado o que han venido presentándose siniestros en el pasado. Entonces, aquí es donde estamos hablando que este tipo de pólizas son base ocurrencia. La ocurrencia ha sucedido en tal fecha, pero está reportándose en esta vigencia.
En cualquiera de estas vigencias podemos nosotros decir, bueno, de aquí en esta vigencia, pero el daño empezó acá. Ahora, lógicamente, el momento que se entere el asegurado es el momento de la vigencia. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, ya más adelante justamente vamos a hablar del tema de una cláusula que se puede incluir en responsabilidad civil para definir exactamente estos temas. Pero aquí lo importante en este gráfico es identificar la base de reclamación que está en azul, ¿sí? En rojo con la continuidad en azul. En cambio, la base ocurrencia que está las vigencias en azul, pero las flechitas van hacia atrás. Fíjense ustedes, entonces aquí y justamente en la diapositiva está llamándose exactamente, se está mostrando justamente lo que queremos ahora presentarles. Entonces, esto es muy importante. De pronto algún comentario adicional. Tú ya lo explicaste, Edwin, justamente esto, pero ahora con este gráfico de pronto puede ser algo interesante conversar al respecto. Sí, lo que te da a conocer también este gráfico desde el punto de vista de suscripción es que no se puede confiar en una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Especialmente si tiene fecha de retroactividad o fecha para adelante. No nos podemos confiar ni como aseguradores ni como cliente, en el sentido de que esta póliza no va a sufrir afectación. Entonces, eso nos implica que como aseguradores o como clientes debemos tener siempre monitoreada nuestra actividad desde el punto de vista del análisis de riesgo, siempre estar monitoreando qué es lo que está pasando en nuestro giro de negocio, ¿sí? Y la aseguradora también hacer inspecciones frecuentes cuando los considere en las fábricas industriales para mirar procesos, sentarse de vez en cuando con los abogados del cliente para ver si han escuchado o conocen de alguna futura reclamación, y también acostumbrar a hacer llenar el aviso que se da en muchos países del mundo y que en Ecuador también se está dando, es el llamado formulario de no siniestros conocidos ni reportados para renovar las pólizas, ¿no? Tiendes a ver también, como en todas las pólizas, riesgo moral. A veces conoces al cliente, el cliente normalmente es conocido, otras veces no, y son pólizas que tienen algún manejo delicado. En ese sentido, pues tiene que estar la póliza bien suscrita, el clausurado claro, si vas a dar fecha de retroactividad o no, y la fecha de ocurrencia también, para que todos entendamos que estas pólizas pueden entrar también en insuficiencia de prima, es decir, que si no cobraste desde el inicio lo que tenías que cobrar de acuerdo al giro del negocio, la movilización de ventas anuales y la exposición del cliente, te puedes jugar una mala pasada en la siniestralidad, no de ese año, sino a futuro. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Edwin. Muy claro el comentario tuyo, estimado Edwin. Me parece muy pertinente lo que acabas de mencionar. Ahora, entonces, deberíamos entender que este tipo de pólizas, Edwin, lo ideal para RC sería que la vida de la póliza en una compañía, o más bien dicho, el giro del negocio de una empresa, siempre se esté o se haga con una sola compañía de seguros, en el mejor de los casos. Obviamente que el asegurado puede cambiar de diferente compañía, pero lo ideal sería que para este tipo de suscripción, de giros de negocio, de pronto de procesamiento de cualquier producto, etcétera, o cuando estamos hablando de responsabilidad civil profesional, etcétera, será importante que el asegurado trate de tener una afinidad con una sola compañía de seguros, de tal manera de que se vaya renovando cada año estas pólizas, esta póliza de responsabilidad civil, y que en caso de darse un problema anteriormente, pues justamente al tener un base de ocurrencia se pueda generar justamente esto de primas que tú comentas, Edwin. Claro, Santi, me sumo a tu comentario. Yo pienso que son pólizas que te pueden, claro, tú dices, oye, me cambio este año porque la compañía Z me está cobrando más barato, pero no conoces qué te viene por allí en el camino. Entonces, si tú estás en una sola aseguradora y vienes 5 años y en esos 5 años has pagado, no sé, me invento, $200,000 en prima,
Y en esos 5 años sumados, tú has sido un cliente que has tenido saldo positivo. Y en el último año de esos 5, pegas un siniestro de 200.000, tu balance para la aseguradora va a ser estos últimos 5 años, tú has sido un buen cliente. Si tú te cambias a otra aseguradora que te va a cobrar una prima más barata, te va a decir, oye, vamos a entrar con 50.000 y el primer año le metes 100.000 de siniestro, pues va a decir, oye, este cliente o no me interesa o tengo que subirle mucho la prima. Yo creo que en este tipo de pólizas de responsabilidad civil me sumo a tu comentario y te doy también mi apreciación de que la línea debería ser mantenerse. Oye, si tienes una cotización por allí, pues comentarle a tu asegurador, oye, mira, tengo esta cotización, entenderás que también tengo que buscar algo de economía y que entienda que en el pasado has hecho que la compañía de seguros tenga negocio, es decir, a lo mejor no ha ganado ni ha perdido, pero tampoco ha estado perdiendo constantemente. Entonces, si eres nuevo en una aseguradora, pues sí te va a decir, oye, el primer año ya me pegó, no sé, 3 siniestros y suman 100.000. ¿Qué hacemos? Tenemos que subir primas, tenemos que subir deducibles, y al final de cuentas no es lo mismo tener un historial que ser nuevo en estas pólizas de responsabilidad civil. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Edwin, y muy importante, fíjense ustedes amigos que están aprendiendo o a las personas que ya conocen de este ramo o están suscribiendo el ramo de responsabilidad civil, es un ramo que de lo que acabamos de ir analizando y vamos entendiendo que es un ramo que se necesita, o la idea de este ramo es mantener una fidelidad de alguna manera con la empresa de seguros, porque si va respondiendo bien la compañía de seguros, entonces tratar de mantener y consolidar esa relación a largo plazo, de tal manera que, como bien manifiesta Edwin, esta opción de que si alguna vez nos presentan al asegurado, le presentan una cotización más barata, etcétera, siempre va a ser importante analizar más bien a largo plazo y evitar que por pocos centavos y cambiarnos de aseguradora y ver penalizado de alguna manera esa relación, justamente para tener muy claro todos estos tiempos que hemos venido estando juntos, asegurado y aseguradora, y ir validando que todas las vigencias no ha habido ninguna circunstancia, pero cuando llegue a darse, pues ahí va a estar la compañía de seguros. Así que es muy importante ese aspecto. Ahora, fundamental ahora, saber qué es lo que necesita el asegurado por su giro del negocio, porque habrán giros del negocio donde probablemente vamos a tener algún tipo de reclamo del pasado. Entonces ahí sí, Edwin, entra muy oportuno este análisis de base ocurrencia o base reclamación. Habrán otros giros de negocio que en cambio puede darse justamente esta posibilidad de daños más bien a futuro. Entonces ahí es donde el suscriptor o el broker es un asesor productor, o es un agente de seguros, son consultores, son personas que conocen mucho. Entonces, de acuerdo al giro del negocio, vendrá entonces la sugerencia, vendrá entonces la recomendación al asegurado para tomar de mejor manera la suscripción. Edwin, aquí es donde entra claramente el proceso de consultoría de un asesor productor de seguros de acuerdo al giro del negocio, buscar la mejor opción para su asegurado. Sí, Sandy, la verdad que ese es el papel que juega fundamentalmente el corredor de seguros, que debe guiar al cliente acorde al giro del negocio, cuál pudiera ser la necesidad que éste tiene. Excelente el aporte de Edwin en este momento, que nos acaba de aclarar justamente lo que nosotros estamos queriendo exponer a través de esta diapositiva. Entonces, lo que manifiesta Edwin es justamente que nosotros caigamos en cuenta de que la base ocurrencia va a ser muy importante dependiendo del giro del negocio. Si estábamos hablando, por ejemplo, decía de un médico, Edwin, entonces vamos a sugerir nosotros como asesores productores que se suscriba un contrato de seguros tomando en consideración esa base ocurrencia, porque pueden presentarse cosas que sucedieron en el pasado. A diferencia de la reclamación pura o la base reclamación, que es justamente todo lo que pueda pasar de aquí adelante. Eso es importante, queridos amigos, ir entendiendo estas consideraciones para tenerlo claro en el proceso de suscripción.